Sabemos que Él está allá con la presencia del Señor y que Dios fortalezca a su familia. Y así, sin más, Biblia en Efesios capítulo 5 y versículos 23 al 25. Y mientras usted abre su Biblia, quiero decirle que el pastor me pedía que trajera una predicación. Entonces, a veces, en cuanto al matrimonio, hay mucho que decir, pero vamos a tratar de ser concisos y macizos, decía un evangelista por ahí, y que el Señor sea el que hable a nuestras vidas. Y vamos a orar pidiendo que el Señor sea el que nos dirija y que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Padre, en esta hora que estamos aquí reunidos en este lugar, nos acercamos ante tu presencia en el dulce nombre de Jesucristo, creyendo, Señor, que tu palabra, Señor, no es hablada en vano, sino que hace lo que tiene que hacer en nuestra vida. Le pedimos que en esta preciosa noche sea tu Espíritu Santo el que use este vaso, Señor, para poder llegar a cada matrimonio, a cada vida, Señor, que está, Señor, en las redes sociales, y que pueda, Padre Santo, servir de aliento, y también, Señor, que pueda ser también una manera, Señor, en que pueda ayudar a aquellos que están en necesidad, en problemas y en dificultades, Señor, y que tal vez no saben qué hacer, oh Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 23 a 25, y he titulado esta predicación: la crisis existencial que transforman la vida en el matrimonio. Las crisis existenciales que transforman la vida en el matrimonio. Amén. 5, 23 al 25 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Las crisis existenciales que transforman la vida del matrimonio. ¿Por qué crisis y por qué existenciales? Y porque la verdad que dentro de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestra existencia, nos afrontamos muchas veces a situaciones difíciles que crean dificultades, que forman una crisis dentro del matrimonio, dentro de la vida de la esposa y el esposo. Dentro del matrimonio hay una constante transformación que se está dando todos los días, y esta transformación nos lleva a una relación matrimonial en la que hay cambios, y esos cambios crean crisis, y esta nos lleva a nosotros a transformar cada día como parejas. Cada día nosotros que vivimos estamos mutando, estamos cambiando de una manera a otra, porque las crisis, los problemas, las dificultades que vienen a nuestra vida, vienen y hacen cambios en nosotros. Pensaba el otro día sobre un pensamiento de un psicólogo que escribió un libro que se llama Psicología en los años 2000. Y este hermano decía: existencialmente soy el mismo, pero las situaciones adversas que han llegado a mi vida han cambiado, me han hecho diferente. Los años que han venido a mi vida me han hecho más viejo, me han salido canas, me han salido verrugas, me han salido un montón de cosas en mi vida. Entonces la existencia, hermanos, el vivir nos va cambiando, no solamente físicamente, sino que internamente también. Cualquier situación que pasa en nuestra vida nos cambia y crea en nuestra vida una crisis que a veces no sabemos cómo responder o cómo salir de ellos. La misma existencia es un problema muchas veces, porque no sabemos cómo vivirla o cómo manejarla.
Decía por ahí un filósofo muy famoso, cantante familiar mío, de apellido Cortés, decía: lo más caro es la existencia. Y la verdad sí, cuesta vivir la vida, y especialmente cuando tenemos que vivirlo al lado de otra persona o al lado de otras personas que vienen a ser la familia. Y la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos cómo responder a las crisis, a los problemas, porque la misma existencia, la misma vida nos rodea de tantas cosas del qué hacer y no sabemos qué hacer. Y yo pienso que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que sentarnos y pensar tranquilamente, hermanos, con nuestros cónyuges y tratar de poder dialogar y poder hablar lo que está sucediendo de nuestra vida y podernos los unos a los otros, podernos tener la confianza de podernos hablar aquellas cosas que nos están molestando o que están pasando alrededor de nosotros. Yo me recuerdo hace muchos años cuando mi esposa empezó a trabajar en un trabajo allí en el aeropuerto. Me dijo un día: fíjate que hay un muchacho que me está invitando a salir. Pues claro, no estaba gordita, ¿verdad? Estaba más flaquita. Todavía la podía cargar, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ella me carga a mí. Y le digo yo: ¿y qué le dijiste? Le dije yo: si puedo traer a mi esposo, sí voy. Y yo dije: wow, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos esa confianza de poder dialogar, poder hablar, hermanos, podernos decir todas estas cosas, entonces, hermanos, la crisis se hace menos pesada y menos problemática. Imagínense que ella tener que llevar eso dentro de ella y qué tal si la insistencia tal vez hubiera aceptado. No estoy diciendo que no, pero sucede en muchos casos. Pero ella pudo tener la confianza de poder venir y hablar conmigo, y apenas teníamos 20, 21 años, por ahí 22 años. Pablo, en el texto que hemos leído, advierte sobre dos principios, o nos habla sobre dos principios que no deben de faltar en ningún matrimonio. Imagínense, yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuando el escritor escribió esta carta a los Efesios, hermano. Él estaba en la cárcel, estaba preso, y pasa de un tema de andar en el espíritu al tema del matrimonio. Entonces él habla de dos principios que son el amor y el respeto. Pero no el amor y el respeto solo de una parte y de la otra parte, no, sino que de ambas partes. El problema es que muchas veces nosotros no queremos aceptar nuestra parte y siempre queremos, dicen los americanos, tirarle el monkey, el mono, a otra persona. O tirarle la pelota a la otra persona, o darle los problemas a la otra persona, o darle solo lo que le conviene a la otra persona, lo que nos conviene dárselo a la otra persona. Y entonces Pablo nos habla sobre el amor y el respeto. Ahora bien, para que estos principios puedan trabajar y se puedan establecer dentro de la pareja, dentro del matrimonio, hay una necesidad grandísima que tenemos que aceptar, y es una responsabilidad a la vez, y es el compromiso. Si no nos comprometemos, no podemos ni amar ni podemos respetar. Ahora, ¿comprometerme a qué? Primero, comprometernos a vivir bajo la unidad. Bajo la unidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leemos la carta a los Efesios, uno de sus temas principales tiene que ver con la unidad. La unidad de Cristo y la iglesia, la unidad del cristiano con Cristo, la unidad de los gentiles que éramos nosotros, o somos nosotros que no somos judíos, y la unidad de los judíos con Dios, y que somos coherederos con los mismos judíos. Entonces hay un lenguaje de unidad, y luego Pablo sigue en el capítulo 5 hablando de la unidad familiar. ¿Y cómo es que debe ser esta unidad familiar? Ahora, el problema es que muchos no han entendido
el mensaje de Pablo en cuanto a cómo debe de llevarse a cabo esta unidad. Y vuelvo y repito, debemos de comprometernos a estar unidos. No importa lo que venga y lo que pase, para el cristiano no debe de existir el divorcio. Pero hoy, cuando se va a las cortes, ya no se dice hasta que la muerte nos separe, sino que hasta que el divorcio nos separe. Y es bien difícil que hoy en día, dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo, se están dando todas estas cosas porque no se ha entendido el mensaje realmente de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, y especialmente a través de Efesios. Y es que debe haber una unidad. Y la verdad es que las crisis diarias, hermanos, a cada uno de nosotros nos llevan a una desunión. Hay problemas de dinero, hay problemas de quién manda en la casa, hay problemas de cómo hacer las cosas, hay problemas de qué muebles, hay problemas de qué cama, hay problemas de qué sábanas se van a poner, hay problemas de cómo se deben de poner los tenedores, cómo se deben de poner los platos. Hay tantos problemas porque hay tanta desunión dentro de los mismos hijos de Dios. Dentro de las parejas cristianas hay tantos problemas y dificultades que muchas veces, hermanos, no queremos decirlo porque no hay diálogo. No podemos hablar los unos con los otros porque cuando empezamos a hablar, empezamos a pelear. Hay cristianos que pelean porque la suegra vive con ellos. Y muchas veces desde el principio se habló que la suegra iba a vivir ahí. Hace unos días atrás estaba pasando por muchas dificultades en mi trabajo y le comentaba a mi esposa, y mi esposa me dijo, pero ¿por qué no haces lo que te dicen? Sencillo. Y me estaba ahogando un vaso de agua. Porque a veces nosotros, hermanos, pensamos que los problemas, las dificultades son más grandes que nosotros y que nos sentimos ahogar un vasito de agua. Y a veces, hermanos, cuando hay un diálogo, cuando estamos unidos, cuando podemos platicar, entonces podemos hablar de todas estas, hasta de las cosas más sencillas. Y no estoy diciendo, hermanos, que a veces no hay desunión en el matrimonio. Claro que lo hay, pero siempre debe haber un compromiso, hermanos, de buscar estar unidos en todos. Contarte hasta lo más mínimo de los secretos, poder hablar el uno con el otro, oiga, con libertad y sin aquel pensamiento o sin esperar de que vas a ser censurado y que en el primer pleito, que en la primera discusión que tengas, ¡pacas!, que te lo van a sacar. A veces yo me voy riendo y mi esposa me dice, ¿por qué te estás riendo, loco? Me estoy riendo de ti. Ah, soy payasa. No, es que por lo que dijiste o por lo que dijiste me fue gracioso. Cosas sencillas, hermano, pero ahí uno aprende a ir uniéndose en las cosas sencillas. Y Pablo está hablando, hermanos, primero de una unidad, amén, que somos un cuerpo en el Señor Jesucristo, y que así como ese cuerpo que somos en el Señor Jesucristo, también el matrimonio, hermano, debe ser una unidad, un conjunto, hermano, en el cual podamos dialogar los unos con los otros. Pero cuando, hermanos, dejamos que las crisis se apoderen de nosotros, los problemas, las dificultades, viene confusión a nuestra vida y viene duda a nuestra vida. Y, hermanos, y de la única manera que podemos, hermanos, recobrar la unidad es enfrentar la realidad de nuestra vida. Muchos matrimonios están pasando por muchas crisis creyendo que, ¿por qué se casaron? Pero como decía mi esposa en la enseñanza anterior, decía, hay que enfrentar la realidad y debemos de enfrentar la realidad de quiénes somos y cómo somos. Somos, hermanos, una pareja, somos un matrimonio que debe reflejar a Cristo en todo el tiempo. Me ha tocado hablar a veces con personas que dicen que son espirituales, pero no reflejan a Jesucristo. No tienen amor, no tienen paciencia, no tienen bondad, no tienen el fruto del Espíritu.
Las preocupaciones son un síntoma de falta de diálogo en la pareja. Porque cuando empezamos a preocuparnos, hermanos, empezamos a ponernos nerviosos. Es porque muchas veces no hay un diálogo dentro del matrimonio. No hay una unidad en que puedan platicar, y entonces eso trae frustración, trae crisis al matrimonio, porque no se pueden contar lo que está pasando, lo que no está pasando. Hay parejas que le esconden a su pareja las malas notas del hijo, el novio que anda con la hija, y en fin, tantas cosas, y esto después va creando, hermanos, una situación crítica que existencialmente, que en la vida, hermanos, tarde o temprano la bomba va a estallar. ¿Pero por qué? Porque falta, hermanos, esa unidad en que podamos dialogar, podamos comunicarnos. El mismo Dios le dijo a Job: venite, dialoguemos, hablemos, a ver, venite, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? Y empieza el cuestionamiento de Dios hacia Job. Pero no estoy diciendo que todo el tiempo va a ser cuestionamiento dentro de la pareja, pero sí un diálogo en el que se pueda hablar libremente y se pueda discutir libremente las necesidades del uno al otro, lo que le está pasando al uno al otro. Cuando nos despejamos, hermano, de esa presión, de ese estrés que muchas veces traemos y lo hablamos, créame, hermano, que el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Yo les digo por experiencia que Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Después de que mi esposa me dijo eso, empecé a analizar eso, y cada vez que me iba a mi trabajo me acordaba de eso y decía: Renecito, usted póngase como payasito, y si le dicen ríase, usted ríase. Si le dicen salte, salte. ¿Qué tan alto, verdad, pastor? ¿Qué tan alto quiere que salte? Si le dicen haga esto. Y adiós estrés, adiós crisis, adiós problemas. Ahora, comprometerme a qué? Dijimos a vivir bajo la unidad. Pero como segundo punto, comprometerme a qué? Y es comprometerme a vivir bajo el principio del amor y de la sujeción. Y es lo que Pablo dice aquí en el versículo que leímos en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo establece ese principio fundamental del amor. Ahora, yo quiero decirle que muchas veces nosotros dejamos de ponerle atención a lo que está diciendo Pablo en cuanto al amor, y le ponemos más coco, más queso, especialmente nosotros los hombres, a la sujeción. Y muchas veces nosotros queremos decir: en la casa mando yo, y aquí solo yo. Pero lo que nos estamos dando muchas veces cuenta es que sí somos la cabeza, pero nuestras mujeres son el cuello que mueven la cabeza para donde ellas quieren. Me recuerdo los consejos de mi tía, que fue como una madre para mí. Cuando estaba pequeño me decía: hijo, sé sabio, porque nosotros las mujeres somos más listas que ustedes. Nosotros hacemos como para donde queremos que vayan. Y le estoy diciendo, y mi esposa no me deja mentir, ni mis hijos, y nuestra hermana Roxana me deja mentir, que el esposo de ella, mi tío, de esos chapines hechos a la antigua. ¡No quiero eso! Me asustaba cuando gritaba. Y mi tía era bien chiquitita. Mi amor le decía: ¿por qué no compramos unas camas para los... Yo necesito un carro porque yo voy a trabajar. Y gritaba. A los 3 días ahí venían las camas. Y le decía: tía. Y me decía: ¿ves lo que te digo, hijo? Yo ahí lo dejo que grite, que haga todo lo que quiera.
después ya sé cómo y dónde yo voy a pedir lo que yo quiero. Debemos de vivir bajo el principio del amor. Y Pablo habla que ese amor no solamente debe ser solo el hombre, que dice ama a la mujer, y a la mujer solo sujetarse, no. Es un principio para ambos. Ahora, la autoridad que muchas veces nosotros le ponemos atención y dejamos el amor a un lado, tiene que ver con eso que Pablo dice, sujetarse. Pero el problema que hay ahí es que muchos no alcanzan a traducir esa palabra, porque algunos la traducen como respeto. Y la mujer respete a su marido. Porque cuando usted va y estudia y empieza a buscar sobre cómo eran los tiempos en los que Pablo está escribiendo, las mujeres eran bien libres en muchas áreas del Imperio Romano. No dentro de la ciudad de Roma, pero afuera, ruralmente en Roma, las mujeres eran más libres de lo que nosotros pensábamos en Asia y en Macedonia. Porque existía un problema. Y el problema era que los hombres se casaban a los 30 años. Y se casaban con jovencitas de 14, 15 años. Estoy diciendo esto para que entienda lo del amor y de sujeción. Pablo no está hablando de una sujeción autoritaria, sino más bien de una dependencia. Porque las mujercitas de 14, 15 años todavía no tenían su intelecto bien desarrollado y entonces tenían que depender mucho del marido. Luego existía la cultura patriarcal, la cultura machista de los judíos, donde aún algunos maestros judíos creían que la mujer era mala, malísima. Pero Pablo no creía eso. Pablo creía que había una libertad en el Señor Jesucristo, y lo que está tratando de decir es que la mujer dependa de su marido y el marido ame a su mujer, y también la mujer tiene que amar a su marido, y también el hombre tiene que depender de ella, porque si no se contradijera lo que la Biblia dice cuando dice que Dios los creó allá en Génesis capítulo 1, 27, 28, los creó varón y varona, y los creó para que juntos procrearan la tierra, y que para que juntos pudieran gobernar la tierra, no solamente el varón. Eso es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia también dice que en el libro de los Hechos podemos encontrar profetisas. Mi Biblia dice en el capítulo 16 de Romanos que hubo una apóstol entre los apóstoles. Pero eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una cultura de tener en sujeción. Pero no es lo que la palabra de Dios está hablando. Está hablando más bien de una dependencia mutua, en una unidad, en que ambos trabajen, pero que se reconozca siempre una cabeza no autoritaria, sino una cabeza que pueda dar siempre, poner el pecho enfrente, y que pueda estar siempre al frente cuando la necesidad sea. Aunque muchas veces, a veces las mujeres son las primeras en dar el frente cuando hay problemas. Muchas veces, por muy machos que seamos, nos cortamos. Muchas veces, por muy valientes que seamos, ni podemos hablar, ni podemos decir nada. Especialmente cuando vienen esas crisis a nuestra vida, que no sabemos cómo responder, por muy sabehondo que nos querramos. Hace un par de semanas atrás, le pedí permiso a mi esposa para decir esto. Ella había ido a hacerse una biopsia y estábamos orando que todo fuera negativo, y hace como 2 lunes atrás me llama al trabajo y me dice: tengo cáncer.
yo sentí que se me trabaron las palabras. Y actuamos como cualquier persona que no sabe cómo actuar. Va, todo va a estar bien. Sí, bonito, ¿no? Decirle a alguien, todo va a estar bien. Cuando en realidad no sabemos lo que viene y lo que nos vamos a enfrentar. Por 2 horas anduve caminando en mi trabajo. Y digo, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y es un momento de estar unidos y salí para mi casa. Cuando llegué a mi casa me encontré a mis 3 hijos y mi esposa y pues es natural, todos llorando, ¿verdad? Por muy valientes y espirituales que nos creamos, llega un momento en nuestra vida en que somos seres humanos y se dan crisis dentro de nuestra vida que cambian nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver el mundo en un instante, un momento. La muerte de un familiar, una enfermedad o un diagnóstico, es tremendo. Y mis hijos, nos unimos y dice mi hija, ella tomó la batuta y dice, Dad, why don't you pray? Ok. Pero Dad no podía orar. Dad se estaba quebrando por dentro. No enojado con Dios, sino son cosas que no sabemos cómo reaccionar muchas veces. Y por eso digo, las crisis existenciales nos cambian nuestra manera de ver el mundo y de nuestra manera de ser y de nuestra manera de comportarnos. Oh, pues sí, lo más, bien, sí, vamos a orar. Gloria a Dios, todo va a estar bien, ¿verdad? No pude orar. Y no sé cuánto tiempo pasó y yo estaba queriendo salir pastadas cuando mi esposa comenzó, Señor Jesús, te damos gracias por estos momentos. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero cualquiera que sea lo que pase, estamos en tus manos, tu voluntad. Cuando ella terminó de orar, siguió mi oración. Ya pude. El amor, hermanos, muestra paciencia, muestra bondad. Son las características del capítulo 13 del mismo Pablo hablando allá en la primera carta a los Corintios. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena. El amor es benigno, no es jactancioso, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, como nosotros, que debemos de amar a nuestras esposas, y nuestras esposas también tienen que sujetarse en ese amor y también amarnos recíprocamente. Porque van a venir cosas difíciles a nuestra vida. Van a venir cosas que tal vez no te imaginas en el caminar de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. Enfermedades, dificultades. Pero lo más importante de todo esto es mantener ese compromiso de unidad y vivir bajo ese compromiso del amor. Porque estamos comprometidos en la muerte, en la vida, en proezas, en riquezas. Estamos comprometidos a vivir esa vida en amor. Un amor, hermanos, donde ninguno de los dos se niega el uno al otro. Pablo dice en 1 Corintios 7:4 que la mujer no es dueña de su cuerpo, ni el hombre es dueño de su cuerpo. No se nieguen. Y muchas veces, hermanos, los problemas, las dificultades nos llevan, hermanos, a nosotros a negarnos
los unos con los otros. Debemos de entender que hay un compromiso de amor en nuestra vida. Las crisis van a venir, las dificultades van a venir, pero tenemos que tener la capacidad para poderlas cambiar en buenos momentos. Las dificultades, las enfermedades van a venir, pero debemos cambiarlas en buenos momentos. Ayer llegaba súper grave a mi casa, hermano. Solo saludé a mi esposa y le digo, ¿cómo vengo mal? Ya ella ya sabe. Y me fui a acostar. Y mientras me sobaba la cabeza me decía, no te enfermes. No puedo verte así. Se conmovía mi corazón y en la mañana, hermanos, me levantaba gozoso para mi trabajo. Debo estar bien, porque mi pareja me quiere ver bien, sano. Amén. Tenemos que tener la capacidad, hermanos, dentro del amor que Dios nos da, de vivir los momentos amargos, tristes, felices. Mostrando, hermanos, esa característica del amor que es la humildad, no el orgullo, no la vanagloria. Me ha tocado a veces ver parejas que uno de los dos es súper orgulloso y no quiere aceptar la realidad y no quiere aceptar realmente el plan de Dios para su vida, o no quiere aceptar las circunstancias que se están dando de su matrimonio y son orgullosos, vanagloriosos, celosos, y todas esas cosas no son de Dios. Quiero terminar con las palabras de Pablo antes de comenzar en esta exhortación o consejo que da. Primero, en el 5:21 él dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces ambos deben de someterse, ambos deben de amarse. Pero Pablo dice, en el versículo 19, en el versículo, 18 del capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil aprender eso, especialmente cuando las hormonas están bien activas dentro de las parejas jóvenes. Pero a veces las parejas viejas también tienen esos problemas. Necesitamos comprometernos a unirnos en el Espíritu de Dios y los unos y los otros. Necesitamos comprometernos a amarnos y a sujetarnos ambos en el amor del Señor. En Dios, uno no es más que el otro. Gálatas también lo dice Pablo, que ni el varón ni la hembra es más delante de Dios. Son iguales. Cuando usted se pone a maltratar a su esposa, usted está poniéndose en problemas con su suegro. Cuando su esposa lo empieza a cacerolear a usted, esposa se está poniendo en problema con su suegro, que es Dios, porque Él es nuestro Padre. Así que Dios quiera que podamos escuchar este consejo en esta preciosa noche.
Que nos comprometamos a unirnos. No importa las circunstancias, los problemas, las dificultades, en Dios siempre habrá una solución. Las crisis existenciales de nuestra vida, todas tienen solución. Lo que no tiene solución, decía mi abuelita, es la muerte. Que te moriste ya. Que nos comprometamos a ser una pareja que pueda irradiar el amor del Señor en sus vidas. Que ese amor en el cual Dios dio su vida, y es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo en cuanto habla de la relación de Jesucristo con la iglesia, la relación del matrimonio, esa misma relación, en unidad, en amor, no jactándonos, no dejar toda la ira, todo el celo a un lado, porque tarde o temprano las palabras que nos hemos dicho o nos vamos a decir van a tener y van a causar daños y estragos más adelante. Por eso dice la Biblia, si uno es fuego, el otro sea agua. Porque esas palabras, si no tenemos cuidado de lo que decimos en los momentos más enojados, y lo digo por experiencia, y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Mi esposa tiene un carácter fuerte, pero yo tenía un carácter mucho más fuerte. Mi esposa tiene un carácter fuerte, ahora yo ya no tengo un carácter fuerte, ya ella me dominó, ¿verdad? No, el Señor me dominó. Ahora ya trato de quedar callado y no decir nada. Y mejor después dialogar, poder hablar. Porque hermanos, los hijos, los vecinos, el trabajo, producen crisis en nuestras vidas. Y una crisis es cuando no sabemos manejarla, cuando no sabemos qué hacer. Entonces es cuando debemos de unirnos con nuestro cónyuge, hablarlo, dialogarlo, platicarlo. Hermano, hasta lo más sencillo de comprar tal vez una vasija, un tenedor o de la comida que nos gusta. Lo más sencillo, poderlo dialogar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te pido por cada uno de los matrimonios, Señor, que han escuchado y van a escuchar esta predicación, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo les haga entender el nivel de compromiso, Señor, que deben de tener, Señor, en la unidad, en el amor, en la sujeción mutua. Que seas tú siempre, Señor, iluminando sus vidas y sus corazones, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nuestro pastor con ustedes.